Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Estoy tan feliz de ver lo que el Espíritu está haciendo. Hace unos días, cuando predicamos, el Espíritu Santo nos mostró que había una mujer o que había alguien que estaba sufriendo con un marcapasos en su corazón. Y Dios dijo que Él iba a sanar ese dolor. Por la noche recibo una llamada de una hermana de la iglesia. Y me dice: pastor, yo tengo una familiar en la costa muy cercano que usa marcapasos. Y me estaba diciendo hace un tiempo que le estaba doliendo mucho su corazón. Pero yo le dije, la palabra en la iglesia del Espíritu Santo fue que Él iba a sanar el corazón. Y decidió llamar a esta mujer para ver si era cierto. Y cuando llamó, la mujer respondió: hermana, usted no va a creerlo, pero me dejó de doler el corazón. Dios hizo un milagro. Dios sana corazones. Dios quita enfermedades. Yo no sé si pueda aplaudir ese milagro. Yo no sé si pueda creer que Dios va a hacer algo sobrenatural. Pero yo sé de quién predico. Yo sé a quién creo. Yo sé a quién adoro. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está en esta mañana? Hoy damos inicio a una nueva serie supremamente importante para cada uno de nosotros. Escúcheme muy bien. Esta serie es tan importante que definirá nuestro encuentro eterno con Dios o la separación eterna con Él. El tema que trataremos este mes es tan importante que va a definir si tú y yo pasaremos la eternidad en el cielo o pasaremos la eternidad en el infierno. Así es de importante este tema. Dígale que está a su lado, ponga cuidado. Dígale, ponga cuidado. Es tan importante el tema de la santidad. Es tan importante empezar a analizar la santidad, porque la santidad dará respuesta si tú y yo vamos al cielo, o la falta de santidad nos llevará ¿a dónde? Al infierno. Esta serie es muy importante. Durante estos domingos estaremos profundizando en la santidad, ese aspecto que con tristeza ha venido perdiéndose, ha venido perdiendo importancia en la vida de los creyentes. Pero hoy, por la gracia de Dios, usted y yo comprenderemos que la santidad debe ocupar un lugar muy importante en nuestro corazón. Diga conmigo: santidad. Y vamos a ver cómo ella debe verse reflejada en cada cosa que hacemos. Pues una cosa es decir que soy santo y otra cosa es demostrar la santidad con mis acciones. Y las iglesias están llenas de personas que decimos ser santos, pero que se difumina la santidad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestras relaciones, aún en las cosas que hacemos ministerialmente. Dios puede estar diciéndote esta mañana: ponle cuidado a la santidad. Una cosa es hacer las cosas santas y otra es hacerlas con santidad. Porque si santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá a quién. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Si usted y yo queremos ver a Dios, necesitamos cumplir un requisito, que es ser santos. Para hablar de santidad, entonces debemos tener claro qué es la santidad. ¿Qué entendemos por santidad? Los diccionarios bíblicos o teológicos la definen de muchas maneras. Santo, puro, apartado para Dios, sin mancha, algo que es digno de alabanza, de adoración, una característica de Dios. Y eso está muy bien. Pero podríamos concluir que la santidad es un atributo de Dios, porque nuestro Dios es santo. ¿Cuántos creemos eso?
ángeles y querubines, serafines, todo el tiempo están cantando como santo, santo, santo. Porque Dios es santo. Es un atributo de Dios, pero la santidad también es vivir una vida. Escúcheme muy bien. Si usted quiere definir la santidad, podríamos concluir generalmente que la santidad es vivir una vida basada en los principios de la palabra y bajo el control del Espíritu Santo. La santidad es vivir basado por los principios bíblicos y por el control y el dominio del Espíritu Santo. El que vive y el que hace de esta manera, ese ser digno llamado santo. Es decir, que la santidad está estrechamente ligada a la manera en que yo vivo, en la que pienso, en la que actúo, en la que me relaciono. La Biblia nos habla de una santidad inmediata, la cual recibimos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Un ejemplo de ello es el ladrón en la cruz, que unos minutos antes de morir decidió poner su fe en el que estaba en el madero y dijo: nosotros merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien quiere ir con el Señor? Es importante que recibamos la santidad inmediata. Y qué bueno este ladrón que pudo arrepentirse, que pudo aceptar, que pudo creer y que Dios lo arropó con su santidad y lo hizo santo. Porque si no hubiera sido santo, no lo hubiera llevado ¿a dónde? Al paraíso. Porque ninguno que no sea santo podrá ver ¿a quién? A Dios. Una santidad inmediata. Y todos desearíamos obtener esa santidad a lo último de nuestras vidas. Pero la Biblia también nos habla de una santidad progresiva, de una santidad que se convierte en un proceso constante de lucha continua contra mí mismo y contra las cosas que quieren seducirme. La santidad que nos permitirá ver a Dios. La santidad que hay que cultivar al calor de la relación con el Espíritu Santo. Esa santidad que se pierde en los púlpitos, en las iglesias, en nuestras casas. Que el diablo se ha levantado para robarla por medio de la música, por medio del dinero, por medio del placer, donde a nuestros jóvenes ya no les importa la santidad porque ni siquiera la comprenden. Y para entender la magnitud de la santidad hay que comprender las consecuencias del pecado. Para poder comprender cuán profundo es la santidad, hay que comprender cuáles son las consecuencias garrafales de nuestros pecados. Por eso, para hablar de santidad hay que hablar de pecado. Porque si no eres santo, no verás a tu Padre. No verás a Dios. Serás como la yesca, serás como el pámpano que no se mantuvo en la vid, que será recogido y será echado ¿a dónde? Al fuego, dice la palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Así que debemos comprender en esa santidad, la santidad progresiva que nos invita a parecernos cada día más a Jesús. Y lo primero que Dios, que el Espíritu Santo quiere que usted y yo comprendamos frente a la santidad es que fuimos llamados a ser santos. ¿Cuántos fuimos llamados a ser santos? Fuimos llamados, y el hecho de ser llamados es que alguien tomó la acción primero de escogerte a ti y a mí para decirnos que nosotros podíamos ser santos. Y dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 a 3. La introducción a la carta de los Corintios.
En Corinto estaba una iglesia grandísima, pero la iglesia se estaba mezclando con las cosas del mundo. Los sacerdotes de la iglesia de Corinto habían permitido que el mundo ingresara en la iglesia. Y se estaban llevando prácticas que no agradaban a Dios. Se estaba adorando a Jehová de los ejércitos y al mismo tiempo se estaban adorando los ídolos en Corinto. Y a través del Espíritu Santo Pablo escribe esta carta a los corintios. Y dice en el versículo 2 del capítulo 1 de la primera carta a los corintios que esta carta va dirigida a la iglesia de quién. ¿De quién es la iglesia? Iglesia, haga la redundancia. ¿De quién? De los pastores. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Usted le pertenece a quién? A Dios. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido como llamados por quién. ¿Quién los llamó a ustedes? Dios. Ustedes no fueron llamados por un ser humano. Ustedes fueron llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fueron llamados con un propósito. Fueron creados para Él y por Él, para adorarlo por la eternidad. Yo no sé usted, pero yo fui creado por el Rey del universo con un propósito que es adorarle, que es predicarle y que es ver lo poderoso que es nuestro Dios en la tierra. ¿Alguien cree eso? Yo tengo claro de dónde vengo. Porque por mucho tiempo creí que yo había sido llamado para destrucción, que yo había sido llamado para vivir en la pobreza y en la escasez. Cuando niño pensé que yo había sido llamado al sufrimiento, al rencor, a la rabia, a la ira por ser pobre. Pero cuando conocí la palabra, Él me decía que yo iba a ser libre, que yo no había sido un error de mis padres, y aunque el cáncer había querido acabar con mi vida, Dios era más grande que el cáncer y que cualquier enfermedad. Y hoy sé que yo soy un hijo de Dios, porque ya no somos esclavos del temor. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Dice ustedes, esta carta va a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Para ser un pueblo santo. Él los hizo santos. Escúcheme muy bien, la palabra hacer significa que se tomó la tarea de planear algo. Y dice la palabra que Dios nos hizo santos. ¿A través de quién? ¿De quién, iglesia? Por medio de Cristo Jesús. Tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta carta era para los corintios, pero también para todos aquellos que hoy, después de 2000 años, seguimos invocando el nombre del Señor. Amén, iglesia. ¿Alguien aquí cree en el nombre de Jesús? ¿Alguien cree que Dios en su nombre podrá sanar, hará cosas sobrenaturales? Yo creo en el nombre de Jesús. Nos fue dado un nombre sobre todo nombre, y ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es quien, nuestro Señor. Así de poderoso es el nombre de Jesús. Y me acuerdo la viejita que la iban a robar y que volteó a mirar al ladrón y le dijo: en el nombre de Jesús. Y ese hombre quedó torcido. Intentó correr y se cayó. El Espíritu Santo lo había cogido, lo había tomado y lo había torcido. Pero lo impresionante de esta historia es que la viejita a la que ese ladrón iba a robar se devolvió hacia él, y estando en el piso le dijo: arrepiéntete y no vuelvas a hacerlo. ¿Quieres recibir al Dios y al Espíritu Santo en tu vida? Él, todo torcido,
Le respondió que sí. Y ella le dijo: en el nombre de Jesús eres libre y eres sano. Y Dios lo sanó y lo levantó. La última vez que este hombre robó, porque cuando el Espíritu Santo se presenta, algo extraordinario va a ocurrir. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. Algo extraordinario va a ocurrir. No sé si entienda, pero el Espíritu Santo, que es santo, donde está la santidad de Dios, algo va a ocurrir, algo va a pasar, algo va a suceder. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nosotros fuimos llamados a la santidad. Lo primero que deja claro el apóstol Pablo a los corintios es que fueron llamados por Dios para ser su pueblo. Pero no cualquier tipo de pueblo. La palabra dice que serían un pueblo santo. La palabra nos dice que es Dios quien nos llama a la santidad, que es Dios quien está preocupado por nosotros, que Él sabe la condenación eterna que van a llevar los que no son santos. Por eso Él dice: sean santos, vivan bajo los principios de la palabra, vivan bajo los principios y el control del Espíritu, porque el que no lo haga se irá al infierno. Pastor, no me asuste con su predicación. No, yo le estoy diciendo que hay dos lugares a la que la santidad puede llevarnos o la falta de santidad puede llevarnos, porque los que somos santos veremos la gloria de Dios, amén. Pero los que no somos santos pasaremos una eternidad en el infierno. Dígale al que está a su lado: ¿tú eres santo? Dios nos llamó, y no solo a los corintios, sino a todo aquel que invocara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto amor en esta carta a los corintios. Hay tanto amor de Dios para nosotros, que siendo pecadores y Él siendo tan santo, es quien nos llama. Es Él el quien decide buscarnos. Es el que decide venir y enviar su Hijo para darnos la santidad. Yo no sé si alguien pueda entender, pero a mí me estremece saber que cuando yo estaba perdido en el pecado, Él ya me estaba amando. Que cuando estaba perdido en la droga, Él ya me estaba amando. Que cuando blasfemeaba de su nombre, Él me estaba amando. Y Él sabía que algún día ese que estaba en la droga, que estaba enfermo, hablaría de la santidad que cambia la vida y la historia de las personas. Amén, iglesia. La santidad de Dios se hace importante en estos tiempos tan complicados. Pero no solo hablar de santidad, sino practicar la santidad. Pues Él no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia, sino que todos procedamos al arrepentimiento y con ello a la salvación y a la vida eterna. Porque sin santidad, ¿qué pasa, iglesia? Nadie. No, Señor, es que alguna vez yo fui caliente en el Espíritu Santo. No, Señor, es que alguna vez, Señor, yo te adoré y te prediqué con fuego, pero ahora estoy más frío que el congelador. Estás caminando por el filo de la navaja, diría mi pastor. Porque a los tibios el Señor, ¿qué? Vomitará de su boca. A los que jugamos con la santidad, a los que nos tomamos en chiste las cosas santas, a los que hacemos indolentemente la obra de Jehová, a ellos el Señor vomitará de su boca. Pastor, ¿por qué no habla cosas más lindas? ¿Por qué no me dice simplemente que yo voy a ir al cielo? Porque yo no vengo a decirte lo que tú quieres escuchar. Yo vengo a decir lo que el Espíritu quiere hablar. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. Dios está planeando y planeó desde la eternidad la santidad. Éramos santos y podíamos ver a Dios en el Edén. El primer hombre, la primera mujer podían tener un face to face con el Señor. Porque la santidad trae bendiciones.
y entre ellas poder ver, escuchar y ver y experimentar la gloria de Dios en el Edén. Pero Satanás, envidioso, pero Satanás orgulloso, quiso dañar el plan santo de Dios. Quiso porque no pudo, porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Amén, iglesia. Nadie puede detener lo que Dios ha planeado. Dios te está llamando hoy a volver a la santidad, volver a vivir bajo los principios y el control del Espíritu Santo. Dios no está dispuesto a perderte. Él quiere que vivamos en santidad, bajo su gobierno, bajo sus principios. No sé lo que está gobernando hoy tu vida. No sé si tu vida está siendo gobernada por la enfermedad, por las deudas, por los problemas, por el desánimo, por el estrés, por el dolor. Pero de una cosa sí estoy seguro: sé de quién estoy predicando. Sé que el Espíritu Santo está aquí diciéndote: yo puedo cambiar las circunstancias, yo puedo hacer un milagro, porque yo soy santo y quiero que tú seas santo. ¿Alguien cree eso? Ese es nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace nuestro Dios. Donde quiera que invoquen mi nombre, somos llamados a ser santos. No fuimos llamados a ser famosos. No fuimos llamados a escalar títulos. Fuimos llamados a ser ¿qué? Santos. Y la santidad no se mide con cuánto sé de la palabra. La santidad se mide con cuánto reflejo a Cristo en todas mis acciones. Amén, iglesia. Un segundo punto, como nos queda claro que somos llamados a la santidad, debemos comprender que la santidad es un proceso. Gloria a Dios por el ladrón en la cruz. Gloria a Dios porque recibió la santidad, volvió santo y se fue ¿para dónde? Para el paraíso. Increíble, fácil, ¿no? Qué rico, como nos gusta, en horno microondas, todo rápido, impresionante. Pero los que estamos aquí tenemos que caminar en una santidad progresiva, pero comprender que la santidad es un proceso. Hebreos capítulo 13 versículo 12 dice: de igual manera Jesús, ¿de igual manera quién? Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Es decir, que la santidad es algo que no podemos obtener por nosotros mismos. La santidad es algo que viene ¿de dónde? De donde fue creada, de la fuente del cielo. Y Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, pagó nuestros pecados y nos hizo ¿qué? Santos. Y el proceso inicia con el arrepentimiento. Y déjeme, ocupo unos minutos en el arrepentimiento. Una palabra que trastorna los oídos. Diga conmigo: arrepentimiento. Porque Dios me decía: todo inicia allí. No, Señor, pero todo inicia aceptándote en nuestro corazón. No, Mao, no. Todo inicia con el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no puede haber una puerta abierta ni un espacio vacío que quiere ocupar Dios en nuestro corazón. Y yo no sé si usted esta mañana tenga algo por qué arrepentirse. ¿Hay alguien que tenga algo por qué arrepentirse el día de hoy? Ya, creo que sí. Yo tengo muchas cosas por las cuales arrepentirme. Porque cuando me arrepiento, estoy viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Estoy viviendo bajo el gobierno de la palabra. Y estoy viviendo en la santidad que quiere Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a ser santos si pecamos tanto tiempo? La santidad no se trata de dejar de pecar. La santidad no se trata de ser perfectos, porque la única manera en que seremos completamente santos es cuando el Señor venga por segunda vez y tengamos un cuerpo nuevo, una mente nueva. Mientras tanto toca resistir con esta carne.
luchar con nuestra carne. Decía el apóstol Pablo: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Si lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero ninguna condenación hay para los que andamos ahora en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Yo no sé si usted pueda levantar su mano y pueda decir: para mí no hay condenación, porque yo soy de Jesucristo. Amén, iglesia. No se trata de hacer como queramos, pero se trata de entender que Dios murió, y no murió por cualquier cosa. Murió porque tú y yo fuéramos santos y agradables delante del Padre. Amén, iglesia. La santidad es un proceso que inicia con el arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. No el arrepentimiento del remordimiento que te lleva a volver como el perro a su vómito, sino un arrepentimiento que te invita a cambiar tu carácter, a cambiar, a perdonar al que te hizo daño. Un arrepentimiento que te lleva a que tu familia sea transformada. Ese es el verdadero arrepentimiento. Luego, recibiendo a Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador. Pero a veces nos quedamos ahí con que la gente haga una oración de fe, pero no es suficiente, pues muchos nos hemos quedado en el aceptar a Jesús en nuestras vidas, pero debemos seguir viviendo queremos seguir viviendo bajo nuestros propios deseos y principios. Y hay gente que aquí que aceptó a Jesús hace muchos años, pero vive, diría mi abuelita, como se le da no lo diga. Diría mi abuelita, hace como quiere. Pero yo vengo a la iglesia, pero vives como quieres. Pero escucho la palabra, pero haces como quieres. Hay gente de años de conocer a Jesús, pero como Nicodemo, siendo un rabí, Jesús le dice: aunque eres rabí, no comprendes esto que te digo. ¿Está conmigo, iglesia? La santidad es un proceso que empieza con el arrepentimiento y con aceptar a nuestro Jesús, pero también se hace visible a través del cambio de nuestras vidas y de nuestro testimonio, no bajo nuestros parámetros y principios. Recordemos que la santidad es vivir bajo la guía de la palabra y el control del Espíritu Santo. Debemos recordar que ya no vivimos nosotros, sino quien vive en nosotros. Ya no vivo yo. Entonces que se vea que Cristo vive en ti. Que se vea, que se demuestre que el que vive en ti es Cristo. ¿Y la presencia de quién? Del Espíritu Santo. Si Cristo vive en nosotros, estamos bajo su control, y todo lo que hagamos lo haremos para que Él sea adorado y glorificado. Todo lo haré bajo la santidad del que me llamó a ser santo. Sean santos porque yo soy ¿qué? Santo, dice la palabra. Sean. Es un proceso que nació en la eternidad, que se fue interrumpiendo con el pecado, pero que con la venida de Cristo, por la primera venida de Cristo y el derramamiento de sangre de Cristo, tus pecados y los míos fueron perdonados. Dios entró, llegó, nos dice que lo invoquemos, que nosotros seríamos santos, que podríamos entrar a la atmósfera del lugar santísimo. Y que donde nosotros clamáramos la chequina, la presencia de Dios, vendría y llenaría ese lugar, y cosas extraordinarias sucederían. ¿Alguien cree que Dios va a hacer un milagro? Es un proceso. La pregunta sería entonces: ¿cómo puedo vivir en santidad? Y la respuesta es muy fácil: con la palabra, el manual de santidad más exacto que usted y yo necesito. ¿Cómo puedo dejar de pecar leyendo la palabra? ¿Cómo puedo llegar al arrepentimiento? Con la palabra. ¿Cómo puedo conocer más de Jesús, que es santo, y de la santidad de Dios? Con la palabra. ¿Sabe? Estamos orando por el retiro, y en un tiempo especial que hemos tenido con unos hermanos al mediodía, en un ayuno impresionante, el Señor nos mostraba cosas de la Iglesia Integral de Restauración, y nos decía que hay cristianos que estamos desnutridos de la palabra de Dios.
que ya no recordamos sus mandamientos, que nuestra mente ya no está en sus enseñanzas. Proverbios capítulo 3: hijo mío, guarda mis enseñanzas y que en tu mente estén mis mandamientos. Porque el Señor te dice que en tu mente debe estar sus mandamientos? Porque cuando tengas que enfrentarte al pecado, a la tentación, de lo que esté llena tu mente, así será tu respuesta. Y si tu mente está llena de los mandamientos de Dios, tendremos la victoria de los que fuimos llamados a ser santos. Amén. La santidad es un proceso que se consigue con la palabra, pero también con la llenura del Espíritu Santo. Solo es a través de su fuerza que lograremos vencer las ganas de mirarle la cola a las niñas. Solo es a través del Espíritu Santo que lograremos vencer la tentación de levantar la botella de licor o de armar un cachito de marihuana. Solamente es a través de la presencia de Dios que no entraremos a las páginas pornográficas, porque solo usted y yo no podemos. Pero el que murió en la cruz dijo que no estábamos solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos la certeza de que somos santos, porque el que habita en nosotros es santo. Amén, iglesia. ¿Está conmigo? Y déjeme ir cerrando con un tercer punto. Hemos dicho hasta ahora que hemos sido llamados a ser santos, que la santidad es un proceso, pero déjeme cerrar diciendo que la santidad nos permitirá ver a Dios. Diga, ver. Bienaventurados los que creen que sin ver. Pero la palabra dice: ¿acaso no te he dicho que si crees, qué pasará? Verás. ¿Qué veremos? La gloria de Dios. Es decir, que la gloria de Dios sí puede verse. Sí puede verse. Pero a veces el pecado es tan grande que no permite la manifestación de las cosas sobrenaturales. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 16. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida ¿qué? Santa. Porque los que no son santos, ¿qué pasará? No verán a Dios. ¿Cuántos aquí somos santos? ¿Por quién somos santos? Por Jesucristo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir. Escúcheme muy bien, para aquellos que creen que somos salvos, siempre salvos. No se descuide, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de ¿qué? De recibir ¿qué? La gracia de Dios. Es decir, que podemos cesar la gracia de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa ¿de qué? De amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene ¿qué? Impresionante. Tu amargura puede estar envenenando a otros. Mi amargura puede estar envenenando a otros. Pero Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga. ¿Y cuántos sabemos que de nosotros brotará agua dulce de salvación? Amén. Deja tu amargura, porque estás envenenando a muchos. No estás mostrando la santidad, sino la condenación. Asegúrense, dice la palabra, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. No vendas tu santidad por el placer. No vendamos la santidad por el dinero. No vendamos la santidad por el descontrol que el mundo pueda ofrecernos. La santidad es un tesoro que dará como resultado poder ver a Dios, poder ver la gloria de Dios.
ser lleno del Espíritu Santo, ver la manifestación y los beneficios de permanecer en la santidad del Señor. No vendas tu santidad, no la vendas. El Señor viene pronto. ¿Alguien dice amén? Él te está diciendo: no vendas tu santidad. Santidad es vivir bajo los parámetros de la palabra y bajo el control del Espíritu. En eso sabremos que estamos siendo santos. La santidad nos permitirá ver a Dios, y la falta de ella nos privarán de verlo por la eternidad. Cuando dice que sin santidad ninguno ¿qué? Verá a Dios. Dice que los que seremos santos veremos a Dios, veremos en futuro. Lo podremos ver, es decir, que es una promesa. ¿Alguien quiere esa promesa? Yo no sé usted, pero el Señor me da una promesa hoy. Me dice que si yo guardo mi santidad, yo podré ver a mi Padre Celestial. Amén. Yo podré verlo, es una promesa. Podré recibir las bendiciones, podré resistir al pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, que los que somos santos veremos ¿qué? A Dios. A Dios. Así, amigos, dado que tenemos estas promesas y muchas más, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro ¿qué? Espíritu. Limpiémonos de todo, y eso incluye dejar a personas con las cuales te estás relacionando. Pastor, ¿por qué es tan radical? No, lea Proverbios. Las malas amistades corrompen las ¿qué? Las buenas costumbres. Deja lo que estás haciendo. Limpia lo que te está contaminando el cuerpo y el espíritu. Límpiate. Limpiémonos. ¿Alguien quiere ser limpio? Y la palabra dice que la sangre de Cristo limpia ¿qué? Nuestros pecados. ¿Todo qué? ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Alguien ha cometido un pecado el día de hoy? ¿Alguien quiere ser limpio por la sangre de Cristo? Entonces crea. Limpiémonos hoy, no mañana, hoy. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y procuremos alcanzar una completa ¿qué? Santidad. No una santidad mediocre, no una santidad al 5%. Procuren alcanzar una completa santidad, porque tememos ¿a quién? A Dios. Se puede poner en pie por un momento ahí donde usted está. Yo no sé usted, pero yo necesito que el Espíritu que es santo toque mi vida, porque necesito limpiar tantas cosas. Necesito ser limpio de lo que está contaminando mi cuerpo, de lo que está contaminando mi espíritu. ¿Alguien quiere que el Señor lo limpie esta mañana? ¿Alguien puede levantar sus manos al cielo? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo clamo a ti en esta mañana. Espíritu Santo, no necesito nada más que tu presencia. Espíritu Santo, yo clamo a ti, Señor, para que tu presencia venga sobre nuestras vidas y nos invites a ser santos. Padre, arranca de nosotros toda contaminación que nos está robando la santidad que recibimos de Jesús. Espíritu Santo, obra en este lugar. Tú estás en medio de nosotros, Espíritu Santo. Arrepiéntete, iglesia, es tiempo de arrepentimiento. Dile: Señor, perdóname porque la santidad no ha sido una prioridad. Perdóname porque he corrido ministerialmente a tantas cosas, pero he olvidado que tu santidad debe ser lo que yo busque con más intensidad.
Perdóname, Señor, porque he vendido mi santidad por un plato de lentejas. Lo he vendido por un amante. He vendido mi santidad por dinero. He vendido mi santidad, pero hoy vengo a recuperarla. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cierra tus ojos, ciérralos. Espíritu Santo, estás mostrándole a cada uno de nosotros las cosas por las cuales hemos vendido nuestra santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstranos, Señor. No tengas afán, no corras. Espíritu Santo, restaura mis relaciones, Dios. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ser condenado. Yo no voy a ir al infierno. Yo no soy condenado, porque tu Espíritu está conmigo y me guiará. Dile: Espíritu Santo, lléname. Dile: Espíritu Santo, lléname. Empiece a clamar por esa llenura. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, llena mi corazón. Espíritu Santo, empiece a clamar. Abre sus labios. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, no me dejes caer en la tentación. Espíritu Santo, vuélveme el fuego de tu Espíritu. Vuélveme otra vez. Ya no quiero ser tibio ni frío. Yo quiero estar caliente en el fuego del Señor. Yo quiero experimentar tu gloria. Espíritu Santo, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Espíritu Santo, estás obrando, estás obrando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí. Señor. Oh Jesús, es tu palabra como martillo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme el camino que lleva al cielo, Jesús. Por recordarme que debo volver a la senda de tu palabra. Gracias por recordarme que hoy necesito volver a la santidad. Necesito regresar. Y entonces veré lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es ver que los que estábamos muertos en nuestros delitos, en el pecado, en la enfermedad, en la ruina, en la escasez, ahora somos santos por la gracia y el poder de nuestro Dios. Aleluya, Padre poderoso. Amén, amén y amén. Espíritu Santo, gracias. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.